Padre, ¿por qué dicen los sectarios que la Eucaristía es simbólica? Eso se debe a diversas criterios de ellos. Primeramente, porque ellos no tienen esta fe, la fe apostólica. Y al no tener la fe apostólica, pues tratan de contradecir esta realidad, diciendo que la Eucaristía es simbólica, pero no puede ser simbólico algo que tenga tanto énfasis en la boca en labios de Jesús y en labios de Pablo, para decir que es simbólica. Es decir, la Eucaristía es salvadora plenamente. Pero también ellos lo pueden decir porque andan quizás tal vez atrás de cosas particulares, intereses particulares que no son los del Evangelio, y para embaucar a la gente y distorsionar a la gente para que no crean en la verdad del Evangelio. O sea, aquí hay algo que incluso muchas veces ni se entiende, porque la palabra de Dios reafirma esto de una manera drástica, de que la Eucaristía es la vida del cristiano, la vida de los hijos de Dios. Esto ya dicho por Jesús, dicho por la Sagrada Escritura, en muchísimos sitios de la Sagrada Escritura. Pero ellos le enseñan a la gente, como para engañarlos, de que la Eucaristía es simbólica. Por eso ellos la celebran cada año, precisamente porque ellos no creen en eso. Decir que la Eucaristía es simbólica es diciendo que eso nos salva, que eso nos sirve. Pero esa no es la realidad ni de Jesús ni de la iglesia. Esa no es la realidad. La realidad es que la Eucaristía es salvadora y ya tiene 2000 años salvando a la gente. Y esa es la verdad del Evangelio, y la verdad de Dios es la verdad de la iglesia. Sin embargo, esto que estamos diciendo es cuestión de fe. El sacramento de la Eucaristía es un sacramento de fe. Parece que en medio de toda esta enseñanza que ellos le transmiten a sus oyentes, que son aquellos católicos que se aíslan de la iglesia y se van de ella, perdiendo la fe de una manera plena, parece que ellos tratan de engañarlos para sacarle algún provecho personal, no simplemente porque quieren que se salven. Y por tanto tratan de persuadirlos, enseñándoles estas aberrancias, para diciéndole que esto es simbólico y que esto no sirve. Un día se me acerca una niña a mí y me dice: padre, a mí me dice el pastor que esa Eucaristía que ustedes dan es igual que la de ellos porque tiene harina. Y yo, aquí no se trata de harina, aquí se trata del misterio de Dios. Aquí no, los sectarios no han recibido en ninguna parte este poder para hacer Eucaristía. Pero ya esto lo vamos a ver en el proceso. Sin embargo, la Eucaristía bíblica, esto viene ya desde el Antiguo Testamento, donde Dios ha revelado a través del culto del Antiguo Testamento que la Eucaristía es algo que ya estaba de una manera prefigurada en el Antiguo Testamento con la Pascua judía que celebran los judíos, que Dios mandó a Moisés para que se celebrara esta Pascua. En la Pascua judía no solamente era el modo de salvar a los judíos, sino también era el culto principal y central del culto divino, del culto de Dios, del pueblo de Dios. Y por tanto, esta figura, que es la Pascua, que era la figura de la Eucaristía, tenía esta fuerza dentro del ámbito religioso del Antiguo Testamento, y esta misma fuerza
esta misma plenitud de fuerza que tenía la Pascua judía, la tiene hoy la Pascua cristiana, que es la Pascua de Jesucristo. La misma fuerza, la Eucaristía es la centralidad del culto cristiano de la iglesia, del culto de Dios. No solamente porque salva, sino también porque es el culto agradable a Dios, que lo vamos a ver en el camino. Esto es un error, decir que la Eucaristía es simbólica, es contradecir cara a cara a la palabra, a Jesucristo con su palabra y diciéndole que está hablando mentira. Porque eso está plasmado de una manera transparente, de una manera drástica y firme en la Sagrada Escritura. Nos vamos al Antiguo Testamento y allí vamos a encontrar ya la Pascua judía, donde Dios le dice a Moisés y Aarón que hagan los preparativos para la Pascua, y dice que de esa Pascua no podrán participar. Dice, los preceptos de esta Pascua son los siguientes, dice Dios a Moisés y Aarón: ningún extranjero comerá de ella. Y además le dice, excepto los esclavos comprados con dinero, con tal de que sean circuncidados. Y además también aquellas personas que trabajen, que estén por ahí, no van a comer de ella. Del cordero no se le sacará un pedazo para sacarlo afuera, y que el cordero también no se le romperá un hueso. Todos estos elementos que aparecen aquí en la Pascua son propiamente figura de la Eucaristía. Por ejemplo, ahí está el sacerdote, es una figura de sacerdocio de ahora, que era Aarón. Ahí está el Cordero, que es Jesucristo, que se presenta como un Cordero y se ofrece a Dios como víctima viva y agradable a Dios en la Eucaristía. Ahí está la circuncisión que hacía la vez del bautismo, es decir, que era circuncidado se hacía propiedad de Dios. Eso es lo que hace el bautismo. Ahí está también otra figura que dice que el extranjero no podía comerla, y eso también está prefigurado en la Eucaristía, porque la Eucaristía no puede comerla todo el mundo, sino aquellas personas que estén preparadas. Y el extranjero en el Antiguo Testamento era como alguien que no estaba en relación con Dios, en gracia, y por tanto no podía comerla. Esas son figuras, pero también hay otra figura ahí que no le romperán un hueso. Esto está planteado ya en referente a la persona de Jesucristo, aquí en Juan 19, versículo 36, donde dice, esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no le romperán un hueso. Esto lo vamos a ver en Juan, en el Evangelio de San Juan. Veamos esta nota. Primero vamos a citar lo que estamos diciendo de la Pascua, que está en el libro del Éxodo, capítulo 12, de 43 al 47. Está lo que estamos diciendo de la Pascua. Yahvé dijo a Moisés y Aarón: estos son los preceptos para la celebración de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, excepto el esclavo comprado con dinero, con tal de que haya sido circuncidado, pero no así el que reside en Israel o que trabaja a tu servicio. El cordero no se comerá dentro de la casa, y no se sacará un pedazo afuera, ni le quebrarán ningún hueso. Todo esto fue lo que estábamos diciendo, que eran figuras de la verdadera Pascua de ahora, del Nuevo Testamento. Vamos a leer en San Juan 19, versículo 36, que dije que era también una figura de eso de que no le romperán un hueso. Dice aquí, esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice, no le romperán ni un solo hueso. Con respecto a la Pascua judía, llegó un momento
en que Dios detesta este culto, porque este culto empezó a ser desagradable a Dios, porque con este culto no era el culto que salvaría al ser humano, sino que esta salvación iba a venir en un culto ya en la persona de su Hijo Jesucristo, que se iba a sacrificar por todos los seres humanos para salvarnos. De manera que el culto judío no tenía la capacidad, no tenía la capacidad para salvar ni a los judíos ni a los demás seres humanos. De manera que Dios desprecia este culto, pensando ya en el culto de su Hijo que viene a entregarse, a sacrificarse. Entonces lo profetiza a través del profeta Malaquías. Anuncia este culto a través del profeta Malaquías. Dice el profeta Malaquías, el capítulo 1, versículo de 10 al 11, dice: ¿quién de ustedes vendrá a cerrar las puertas del templo para que no vengan ustedes más a encender mi altar? Ustedes ahora solo me molestan, dice Yahvé de los ejércitos, porque me desagradan totalmente sus ofrendas. Vamos a leerlo. Eso en el versículo 11. Vamos a complementarlo con el versículo 10. Vamos a complementarlo con el versículo 11. En el versículo 11 entonces viene el culto agradable a Dios, ya Dios mirando su Hijo que viene a comprar al ser humano con su sangre, con su sacrificio, y el profeta anuncia este culto agradable a Dios y dice: desde donde sale el sol hasta su ocaso, todas las naciones me respetan, y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura. Y en todos los países se extiende mi fama, dice Yahvé de los ejércitos. Fíjense que el versículo 11 contrapone al versículo 10, que es donde ya Dios desprecia este culto, lo descarta, para entonces profetizar el culto agradable así, que es el culto que trae su Hijo, sacrificándose en el altar, inmolándose por la salvación del ser humano. Esta es una realidad. Por eso Jesús va a venir y va a sustituir este culto ya pasado, va a sustituirlo para entonces entrar con el culto nuevo, que es el culto suyo, el culto de Él. Los padres de la iglesia hablan de esta, por eso dicen ellos que el culto del Antiguo Testamento era una figura del Nuevo y que ha sido sustituido por Jesús en el altar de la cruz. Vamos a confirmarlo, lo que dije aquí en la Sagrada Escritura, Malaquías 1, 10, 11, que ya cité y que hablamos de eso. Vamos a verlo ahora. Dice: ¿quién de ustedes cerrará las puertas del templo para que no vengan más ustedes a encender mi altar inútilmente? Pues ustedes ahora solo me molestan, le dice Yahvé de los ejércitos, y me desagradan totalmente sus ofrendas. Eso ya lo dijimos en el versículo 10. Y en contraposición a ese versículo, o sea, eso que dice de desprecio ya de este culto antiguo, entonces el profeta viene y dice: desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio todas las naciones me respetan, y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura, porque mi fama se extiende por todos los países, sostiene Yahvé de los ejércitos. Ya aquí vemos
el culto antiguo que es despreciado, ya Dios no acepta ese culto, y el culto que viene, que va a venir en la persona de su Hijo, si es el culto agradable a Él, como dice el profeta, que sube como incienso en tu presencia, como lo es agradable y como una ofrenda pura. Fíjense, todo esto son figuras de la persona de Jesucristo que iba a estar en la celebración de la Pascua cristiana. ¿Qué es lo que hace Jesús con esta Pascua? Que sustituye la Pascua judía, la sustituye por su propia Pascua. Por eso vamos a encontrar en Lucas, versículo 8, ya donde Jesús le dice a Pedro y a Juan, vayan a buscar los preparativos para que celebremos la cena de Pascua. Vamos a leer eso en Lucas 8, en Lucas 22, 8, para que vean que ya Jesús está preparando su propia Pascua, que no es la Pascua judía, sino la Pascua suya. Dice, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndole, vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Y en el capítulo mismo, 22, versículo de 19 al 20, entonces ya aquí se concretiza la Pascua y dice que Jesús tomó pan en sus manos, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y de la misma manera, asimismo también, tomó la copa y dijo, esta copa es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Aquí ya Jesús instituye así sencillamente instituye la Eucaristía y además instituye el sacerdocio que va a celebrar esta Eucaristía, simultáneamente la instituye para que la iglesia la celebrara en adelante. Por eso dijo, hagan esto en memoria mía. Y fíjense, esta es una cosa tan importante para decir que es simbólica, es tan importante que lo único que Jesús dice en la Sagrada Escritura que se haga en su memoria es la Eucaristía. ¿Cómo puede ser algo así, como dicen los sectarios, decir que es simbólica? Es que esto es algo, eso es primordial, es la centralidad del culto de Dios y del culto de la iglesia, la Eucaristía. Por eso dice, hagan esto en memoria mía, instituyendo un sacerdocio que en adelante la va a celebrar. De modo que aquí no hay nada simbólico, aquí lo que hay es una verdad, la Eucaristía es plenamente salvadora. Esto es una realidad. Pero se necesita tener luz para entender, para ver. Además, ¿cómo Pablo va a reafirmar esta Pascua que ya Jesús ya ha concretizado? Es decir, la Pascua cristiana. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, de versículos 22 y 23, dice Pablo, de 22 al 23, dice Pablo, yo he recibido esta tradición de que les he transmitido a mi vez, que el Señor Jesús la noche de Pascua tomó pan y dijo, y dando gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Háganlo en memoria mía. Y asimismo también tomando la copa dijo lo mismo, dijo, esta copa es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Pablo está reafirmando esta Pascua que dice él que recibió como tradición por la importancia que tiene para la salvación del ser humano.
De manera que esto no se puede decir que es algo simbólico. Aquí no hay nada de simbólico. Esto es una realidad. Dios ha querido instituir esta Pascua para salvación nuestra, la Pascua cristiana. Cristo ha sustituido el culto del Antiguo Testamento, donde se ofrecía un becerro que el sacerdote degollaba en el altar, ofreciéndose a Dios, y Jesucristo sustituye el culto entero, ofreciéndose como cordero, inmolándose en el altar para salvación nuestra. Por eso vamos a reafirmar lo que hemos dicho de Pablo, para confirmar lo dicho ya, para que sea la Sagrada Escritura la que hable. Yo recibí esta tradición del Señor, que a mi vez le he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre, siempre que beban, háganlo en memoria mía. Esto es una confirmación de Pablo de esta realidad. Ahora bien, la iglesia, ¿cómo la iglesia expresa esta fiesta de Pascua, donde la iglesia también reconoce que la Eucaristía es la fuente misma de vida de la salvación del ser humano y centralidad del culto cristiano? Y la iglesia dice aquí en su doctrina, en el número 1337 del Catecismo, dice que aquí no solamente Jesús ha instituido la Eucaristía y el sacerdocio simultáneamente, sino también que ha instituido el mandamiento del labor expresado en el episodio de Juan, cuando lava los pies, que también hace énfasis en la Pascua de Jesús, y ha instituido también la caridad, el servicio de la iglesia a través de eso. Vamos a leer el número de Catecismo 1337 para confirmar esto que hemos estado diciendo. 1337. Dice así: el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipe de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes de Nuevo Testamento. Es decir, que la Eucaristía no es para cualquiera celebrarlo. La Eucaristía Jesús dejó quien la celebrara, su sacerdocio. Con esto no se inventa. Pero fíjense que la Eucaristía es tan importante que no solamente un agiógrafo habla de la Eucaristía, la Sagrada Escritura, sino que los tres sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, y el mismo Juan, todos los evangelistas hablan de esta Eucaristía, diciendo con esto la importancia que tiene la Eucaristía para la salvación del ser humano. Por eso todos hablan de ellos, de esa realidad, la importancia que tiene. Por eso, esto no es cuestión de celebrarse una vez al año.
Celebrar una vez al año es diciendo esto no tiene importancia, y llamarle simbólico es diciendo lo mismo, esto no tiene importancia, pero no es así. La Eucaristía ha sido celebrada desde el principio de la vida cristiana. Esto celebraban en catacumba, ya cuando andaban huyendo los cristianos. Y en los Hechos de los Apóstoles ya tenemos ahí donde aparece que esta Eucaristía se celebraba diariamente. En el capítulo, en Hechos Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, dice, a la convivencia y a la fracción de pan y a las oraciones. Cuando hablamos aquí de la fracción de pan, estamos hablando de la Eucaristía. Jesús fraccionaba el pan, y donde quiera que celebraba la Eucaristía, dice que fraccionaba el pan. Tanto cuando estaba en vida humana como cuando resucitó. Fraccionaba el pan, que esa era la Eucaristía. Así le llamaban la Eucaristía al principio. Ahora tiene muchos nombres, pero el nombre no interesa. Llamen misa, cena pascual, banquete, Eucaristía. Aquí lo importante es la cena de Pascua que Jesús instituye, sustituyendo la Pascua judía. Esta es la importancia que tiene. Por tanto, al celebrarse diariamente, como dice también, aunque vamos a leer primero el versículo 2, versículo 2 de los Hechos 42, vamos a confirmarlo, de los Hechos, capítulo 2, 42, dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles y a la convivencia, a la fracción de pan, a las oraciones. Esto asiduamente, y en el mismo capítulo 2 de los Hechos, versículo 46, va a decir, acudían diariamente al templo con el mismo ánimo y con el mismo espíritu, y compartían el pan. Diariamente, o sea, esto no es cuestión es que esta era la vida de aquellos creyentes, y sigue siendo la vida de los cristianos de hoy. Sin Eucaristía no hay vida. Ya esto lo vamos a ver ya más adelante. Es que la Eucaristía es la vida, la fuente de vida del cristiano. Es Cristo que se ha inmolado y se ha transformado y se ha quedado de una manera plena en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, para darle vida al que lo come, al que participa de él. Esta es la importancia que tiene la Eucaristía. Pero ahora vamos a ver, después de la importancia, ahora vamos a ver el poder que tiene la Eucaristía para salvar. El poder que tiene la Eucaristía para salvar. Esto no es un juego. Aquí el Señor va a ser contundente con esto. Él le dice a los judíos, esto lo vamos a ver en el capítulo 6 de San Juan, del versículo 51 al 57. Le dice Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Cuando los judíos escuchan esto, dicen, este hombre, ¿cómo este hombre nos va a dar a comer de su carne? Entiende muy bien lo que Jesús le está diciendo. ¿Cómo nos va a dar a comer de su carne? Y como Jesús ve el escándalo que tiene, entonces le dice, le aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. Es decir, no son verdaderos cristianos, no tienen la verdadera salvación, no van a recibir la divinidad verdadera, no me siguen de verdad. Es decir, no son auténticos cristianos, no tienen la verdadera vida de Dios. Es lo que le dice, no viven de verdad. Cuando dice el que no se lo come,
esto no puede ser simbólico. ¿Cómo usted viene a decirle a la gente y a enseñar a los demás, diciéndole que esto es simbólico? Pero ¿quién se lo va a creer? Se lo creen aquellas personas que parece que en el fondo no quieren creer, como los fariseos, o no quieren arrepentirse, o odian tanto a la iglesia que permiten estar en la oscuridad, en la falsedad, en la mentira, en un seguimiento a hombre, antes que aceptar la verdad misma de Jesús, que se lo está diciendo con su propio labio, con su propia palabra. Esto no tiene nada simbólico. Jesús está diciendo, no tendrá vida. Entonces, ¿cómo usted viene a decir que esto es simbólico y a dárselo a una gente cada año, una vez al año? Usted tendrá vida una gente que come un año y vuelva a comer dentro de un año. Ni física ni espiritualmente tendrá vida de nada. Esto se trata aquí de una cosa diaria, como ya dijimos, como la hace la iglesia, que da vida todos los días. Y si comemos hoy, necesitamos mañana para seguir la lucha contra el mal, amando y sirviendo a Dios y acogiendo a la persona, porque la Eucaristía es puramente comunión con Dios y comunión con el ser humano. Entonces recibimos esta fuerza para vivir en esta comunión. De manera que esto es una distorsión y esto es un equívoco y yo diría hasta una soberbia contradecir la palabra de Jesús diciendo que esto es simbólico. Pero Jesús sigue diciendo aquí mismo, en este mismo texto, ¿por qué Jesús dice que el que no se lo come no tendrá vida? Él le va a decir por qué a los judíos y se lo dice a todo el mundo hoy. ¿Por qué? Entonces dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y además sigue, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí, permanece en mí y yo en él. Y así como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, quien me come vivirá por mí. Esto no es un juego, esto no es para estar jugando con esto. Hay gente que dice que cree en la palabra de Jesús, pero no sé en qué palabra es que cree, porque Jesús no está hablando aquí en parábola, para decir yo no entiendo qué es lo que dice. Esto está tan claro, tan transparente, tan fácil de entender, que si usted lo niega es diciendo yo no creo en lo que dice ese Señor, yo no creo en lo que dice Jesús. Por eso hay mucha gente entonces que quieren salvarse a su modo y dicen yo no creo en esto, sino vamos a hacer una cosa nueva porque eso está pasado, eso no vale. Y por no entrar a la iglesia permite mejor fabricar y ir al colmado, comprarse un pancito y un vinito y decir esta es la Eucaristía que le damos a ustedes para que se salven, no esa que dice el Señor, no esa, sino esta es la que vale. Y los bobos, católicos ignorantes, falta de conocimiento, falta de conversión, falta de entrega, falta de ser verdaderamente cristiano, entonces le escuchan y se van atrás de ellos, abandonando la iglesia. Y el adagio que tienen es de decirle, pero no, porque nosotros también damos Eucaristía. Pero ¿quién la mandó a hacer? ¿Y de dónde la sacan? ¿Quién la hace? Si aquí vamos a ver que solamente el sacerdocio puede celebrar Eucaristía. Solamente el sacerdote puede celebrar Eucaristía. Esto lo vamos a ver en la doctrina de la iglesia de un personaje de lo más importante que tiene la tradición cristiana dentro de la iglesia, que se llama Ignacio de Antioquía. ¿Quién era Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía era discípulo de San Juan Evangelista. Era discípulo, fue obispo del mismo Antioquía. Murió en la persecución de la iglesia, lo tiraron a la fosa de los leones y ahí murió, dando la vida cruentamente por Cristo. Y este mismo Ignacio de Antioquía fue que le dio el nombre de católica a la iglesia, porque hay gente que creen
que católico es el cristiano, o sea, que católico es el nombre de cristiano. No, no, cristiano primero y luego católico. O sea, cristiano católico. Así es que somos la iglesia. Cristiano católico. No cristiano para ser católico, no católico para ser cristiano, no cristiano católico. Porque cristiano lo que significa universal, como todo el mundo lo sabe, eso tengo los diccionarios. Universal, eso es lo que tiene, ese es el significado solamente el significado de católico es eso. Nosotros somos cristianos católicos, lo auténtico cristiano católico, porque somos universal. La iglesia de Cristo es universal, y ahí ya lo vimos, ya en lo que citamos del profeta Malaquías, que de todas las naciones me respetarán, y que todas las naciones me guardarán fama. Eso indica que es universal. Entonces, esta Eucaristía de la que estamos hablando aquí, no es que usted pueda celebrarla. Yo voy a celebrar Eucaristía. Vamos a ver en el número 1369, donde Ignacio de Antioquía es el que dice que la Eucaristía solamente es de sacerdote. Solamente. Lo vamos a leer aquí en el número 1369 de Catecismo de la Iglesia, Doctrina de la Iglesia, donde lo plantea San Ignacio de Antioquía. Plantea eso. Dice aquí, dice San Ignacio, que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Esto no es de cualquiera que quiera venir a decir, esta es la Eucaristía que le celebramos y yo puedo celebrarla. ¿Quién le dio la potestad para hacerlo? Dice a San Ignacio que solamente bajo la presidencia del obispo, porque los obispos, como él que fue obispo, son los sucesores de los 12 apóstoles y son los que tienen la potestad para eso, y a quien ellos señalen que le pongan la mano, que Dios lo elige, le pongan la mano como presbítero, como sacerdote. Y además vamos a leer ahí mismo también lo que decía él ahí mismo, que yo no lo leí. Vamos a leerlo para que vean dónde menciona también que esto es cuestión de presbítero. Esto es cuestión de presbítero. 1369, que vamos a leer un poquito que yo no leí. Dice, por medio del ministerio de los presbíteros se realiza la perfección del sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. En nombre de toda la iglesia, es decir, Cristo, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que el Señor venga. Como dice Pablo en el versículo 26, dice Pablo esto lo dice Pablo en el versículo 26 de la carta a los Corintios, 11, versículo 26, dice Pablo esto: cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Que proclamamos la muerte del Señor hasta que venga. Entonces, esto no es cuestión de laico, de personas que comienzan a inventar, a ir a un colmado a comprar pan y vino para fabricar Eucaristía. Eso es poner en juego la salvación del ser humano. La salvación del ser humano es una cosa muy seria. Para usted venir a coger cosas, inventando cosas a su modo, a su manera, despreciando lo que Jesús mandó a celebrar y lo que instituyó y constituyó dentro de la iglesia para la salvación del ser humano, contradiciendo cara a cara al mismo Jesús el Señor. Eso es no tener temor de Dios y ser tercos también, ponerse algo así. Bueno, eso por un lado. Vamos a escuchar lo que Jesús
El mismo Señor nos ha dicho con este capítulo, el texto que hemos leído, de Juan 6, de versículo 51 al 57. Vamos a leerlo para que la Sagrada Escritura nos confirme esto que hemos estado diciendo. Juan 6, de 51 al 57. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían, ¿cómo este hombre va a darnos a comer carne? Jesús les contestó, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come tendrá de mí la vida. Este es el texto que estamos hablando de él. Lo que dice Jesús con su palabra, que no podemos rechazarla ni minimizarla, ni tampoco ignorarla, porque Jesús ha dicho, todo pasará menos mi palabra, es decir, se cumplirán, tal como Él ha dicho. Eso por un lado. Estamos hablando del poder que tiene la Eucaristía, aquí. Estamos hablando del poder que tiene la Eucaristía. Ahora bien, ¿cómo Pablo el apóstol expresa este poder que tiene la Eucaristía? Ya vimos cómo lo expresaba el mismo Jesús, el poder eucarístico, cómo lo expresaba. Ahora vamos a ver cómo Pablo lo expresa, este poder que tiene la Eucaristía para salvar. Pablo lo expresa de esta manera. Él dice que nadie coma del cuerpo y la sangre, nadie coma del cuerpo y beba de la copa de manera indigna, porque peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Esto Pablo lo está expresando en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 27 al 30. Estamos hablando aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 27 al 30. Pablo está hablando de esta manera. Que nadie coma del cuerpo y de la copa y beba de la copa indignamente, porque peca contra el cuerpo y la sangre del Señor, dice Pablo. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí, dice Pablo, el que recibe la Eucaristía sin preparación peca con el mismo cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, es su misma persona, es decir, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y nadie puede acercarse, nadie puede comer, ningún extranjero, como decía ya en el Antiguo Testamento, que no podía comer, los extranjeros podían comer, pues aquí tampoco nadie puede comer que no tenga esta preparación. Y por eso Pablo dice así, que nadie se acerque a recibirla. Y por eso Pablo va entonces aquí a plasmar el poder que tiene la Eucaristía. Y dice, por eso que cada uno examine su conciencia antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor, porque de otra manera come y bebe su propia destrucción o condenación física y espiritual, dice Pablo. En el versículo 30, al final, que estoy hablando y estoy citando, dice Pablo, por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles,
e incluso muchos han muerto. Porque aquí expresa Pablo el poder positivo y el poder negativo que tiene la Eucaristía. Positivo en el sentido que salva, que santifica, que transforma, que da vida. Y en sentido negativo de que esto, al tener tanto poder, no se puede coger de relajo y querer llegar a ella indignamente con pecado y sin preparación, como hace mucha gente que incluso quiere jugar con esto. Fieles que van a recibirla sin preparación, sin confesión, sin arrepentimiento, van a recibirla. Muchos a veces por ignorante, pues no saben que no se puede recibir así, pero van y la reciben. y se encharcan con esta situación de que hace daño al que se la come. Esto fue lo que le pasó a Judas, a Iscariote, cuando Jesús le dio el pan. Dice que Judas era un ladrón, Judas no podía comulgar, y dice que cuando Jesús le dio el pan, el diablo entró inmediatamente donde él, porque hace daño. Entonces, por eso, pero aquí lo que estamos señalando, el poder que tiene la Eucaristía. ¿Cómo usted viene a decir que esto es simbólico? Cuando aquí está todo el poder volcado de Cristo para la salvación del ser humano. Aquí esto es vida, la Eucaristía es vida. Incluso la Eucaristía es vida. La Eucaristía, sin Eucaristía nadie somos nada. Las virtudes teologales, las virtudes cardinales son alimentadas por la Eucaristía, y todos los ministerios de la iglesia, llámese obispado, sacerdocio, llámese obispo, sacerdote, religioso, religiosa, catequista, animadores, todos los fieles bautizados somos alimentados con esta Eucaristía. Por eso el sacramento de la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, porque alimenta todas las virtudes y todos los ministerios, y todos los otros sacramentos lo alimenta para que tengamos vida. Es Jesús el que lo ha dicho. Y por eso nos mantenemos en pie con la Eucaristía. De manera que es un error muy grave decir que esto es simbólico. Esto es una mentira a la vía pública, que todo el mundo puede darse cuenta, si quiere, de que con esto se está mintiendo a la gente y engañando a la gente. Ahora vamos a escuchar el texto de que hemos estado comentando del apóstol Pablo, que ya comentamos. Ahora lo vamos a leer. Decíamos carta primera a los Corintios, capítulo 11, de versículo 27 al 30. Vamos a leerlo ahora para confirmar lo que decíamos. Dice Pablo: por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Esta es la razón por la cual se ven tantos enfermos entre ustedes y tantos que son débiles, y varios han muerto. Esta es la confirmación de lo que decíamos de Pablo, y que nos da a entender el poder que tiene la Eucaristía, tanto con lo que Jesús ha dicho y con lo que dice Pablo. Esto no es cuestión de simbolismo, esto es cuestión de salvación. La Eucaristía es salvación, y esto no se puede negar. Sin embargo, todas estas cosas tenían que venir. Todos estos engaños, todas estas enseñanzas falsas, todas estas cosas que hemos visto, porque ya hay tres apóstoles que hablan de esta situación ya, y aquí hay una enseñanza de ellos. Por ejemplo, en la segunda carta de Juan,
porque la segunda carta de Juan no tiene capítulo, sino que tiene versículo, porque es un trozo nada más de texto. Y en el versículo 10 y 11 dice Juan, acá dice Juan, si alguien viene y le trae una doctrina distinta, diferente a la que le hemos enseñado, dice Juan, no lo reciban en su casa, ni siquiera lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Sin embargo, los católicos son arrastrados a la secta porque ellos les dejan la puerta para que entren. Y estos católicos que hacen eso porque no tienen una fe verdadera en la iglesia, no tienen una convicción verdadera de lo que están viviendo, de lo que han recibido, no tienen profundidad ni raíces. Y por eso reciben, eso es como el que tiene una novia y no la quiere mucho, que cuando sale por ahí enamora a otra, o el que tiene una esposa y no la quiere mucho, y cuando sale por ahí enamora a otra. Y porque usted abrirle la puerta a una gente para que vengan a traer una enseñanza distinta, y Juan aquí el apóstol le está diciendo que usted no lo haga y usted lo hace, es porque usted no tiene convicción de su propia fe. Usted no tiene que recibir a nadie en su casa que no sea de su propia doctrina para usted abrirle la puerta como un infiel. Abrir la puerta para que le hable de cosas tan distintas y tan raras que no tienen nada que ver con el evangelio que la iglesia enseña. Eso por un lado, eso es Juan. Pero Pedro, en la segunda carta de Pedro, 21-22, segunda carta de Pedro 21-22, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, 21-22, Pedro va a decir lo siguiente. Dice Pedro, más le valdría no haber conocido el camino de la vida nueva, porque después de haberlo conocido, apartarse de ella, de la santa doctrina, haberse apartado. Dice, más vale no haber conocido esto. Por eso se parece al proverbio que dice que el perro se come su vómito y que el cerdo, después de haber sido bañado, entonces revolcarse en el barro, en el lodo de nuevo. Dice Pedro, vamos a leer lo que citamos de Juan y lo que citamos de Pedro. Ahora, en la Sagrada Escritura, para que no quede en palabra mía nada más, sino en palabra de la Escritura. Aquí está Juan. Juan dice, si alguien llega a ustedes y le trae otra doctrina, no lo reciban en sus casas, ni siquiera lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras, dice Juan. Y en Pedro, en segunda de Pedro, que ya vimos, que también cité, Pedro va a decir, segunda Pedro 21-22, dice Pedro, más les valdría no haber conocido el camino de la vida nueva, que después de haberlo conocido, apartarse de la santa doctrina que se le enseñó. Le pasa exactamente lo que dice el proverbio. El perro volvió a su propio vómito, y el cerdo, apenas lavado, se vuelve a revolcar en el barro. Esto es Pedro y Pablo, Juan y Pedro. Y aquí entonces a Pablo. Aquí presentamos a Pablo también. A Pablo vamos a ver en Gálatas 1, del 1 al 8. Gálatas 1, del 1 al 8. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, si venimos nosotros o un ángel del cielo a anunciarle un evangelio distinto al que le hemos transmitido, sea maldito. En una Biblia dice anatema, pero es lo mismo. Y dice Pablo, si nosotros o hay un ángel del cielo, dice Pablo, viene a anunciarle un evangelio distinto, sea maldito. Y esto lo repite 2 veces, vuelvo y repito, si alguien viene a anunciarle un evangelio distinto al que le hemos anunciado, sea maldito. Dice Pablo, las maldiciones de los sacerdotes caen. Quiera Dios que esta maldición no le caiga a los que enseñan otra cosa, contrariando esto que Pablo dice, pero porque Pablo echa una maldición a los, aunque Cristo dice no maldigan, no maldigan, sino bendigan. Pero Pablo sí está diciendo aquí
que sean malditos los que anuncian lo contrario de lo que ellos han transmitido. Y Pablo es un católico a cabal. Un católico a cabal. Porque Pablo es el que habla de la Eucaristía más claro que todo el mundo. La Eucaristía es la fuente y centro de la vida cristiana de la iglesia. El apóstol Pablo. Ya lo vimos ahí en capítulo 11, versículo 27-30, lo que dijimos ya de Pablo. Fíjense, hermanos, uno quiere que todo, así como Dios quiere que todo el mundo se salve, todo lo que anunciamos a Jesús con sinceridad, también queremos que todo el mundo se salve. A mí me da pena porque incluso familiares de uno se han ido de la iglesia y uno siente mucho eso, se han extraviado, siguiendo a esta gente, pastores, entre comillas, que se eligen ellos mismos pastores, se nombran y empiezan a enseñar todas las distorsiones, todas estas cosas que hoy uno lo siente por amigos, familiares y todos los hermanos de uno bautizados de la iglesia que se van para allá corriendo un riesgo de peligro, porque el problema no está ahora, el problema está al final, que usted siga una doctrina, usted siga una enseñanza falsa y que no adquiera por esa causa la santidad requerida para llegar a Dios. Porque nosotros estamos en la iglesia en un proceso de santidad y lo que la iglesia nos ofrece son los ingredientes, los alimentos, los medios necesarios para que usted se santifique y se salve, pero eso no lo garantiza una secta. Eso no lo garantiza con ninguna enseñanza de lo que ellos tengan. Por mucho bien, por muchas cosas que hagan, eso no lo garantiza. Lo garantiza la iglesia y por eso lo sentimos mucho. Pero le pedimos a Dios que ilumine la mente de todas estas personas. Algunos Dios le ilumina a la hora de la muerte, que se dan cuenta que estaban mal, entonces vuelven llamando a los sacerdotes a que lo confiesen para volver otra vez. Ojalá lo hagan antes para que le sirvan a Dios en la iglesia y en la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga y reciban la bendición a todos. Y que esto les sirva también a los católicos, frío y tibio, que desprecian también la Eucaristía. Amén.